No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea o cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nomás, hermanos, en esta lectura, que seguramente ya la saben casi de memoria. Yo quería contarles un cachito hoy, aunque ya alguna vez lo hemos dicho, pero recordamos, el apóstol Pablo cuando escribe esta carta está preso, y les escribe a los hermanos de Filipo. Filipo fue la primera iglesia fundada allí en Europa, cuando el apóstol llegó a la zona de Macedonia, ¿verdad? En Grecia. Y en este momento, estando en su prisión, allí su primer encarcelamiento en Roma, está con una gran necesidad, por supuesto, y los hermanos de Filipo tienen la iniciativa de enviarle una ofrenda. Ya lo habían hecho otras veces. Nosotros en la Escritura, la única iglesia que tenemos referencia que haya hecho ofrenda y que haya sostenido económicamente en algunas ocasiones al apóstol Pablo fue la iglesia de Filipos. Y en este caso la iglesia de Filipos le envía al apóstol una ofrenda, una ayuda económica, y la envían por mano de un miembro de la iglesia. Ustedes piensen que Filipos estaba en Grecia, en Macedonia, ¿verdad? Y el apóstol estaba en Roma, es decir, en Italia, otro pueblo, otro país, otra zona geográfica, era muy largo el trecho, y allá se va Epafrodito para llevar la ofrenda al apóstol. Y saben, hermanos, que esta misión casi le costó la vida a Epafrodito. Él se enfermó, y dice la palabra, si ustedes van al capítulo anterior, que él estuvo a punto de morir, y se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, dice el apóstol Pablo, pero dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, dice el apóstol, tristeza sobre tristeza. Así que también los hermanos de Filipo, que estaban preocupados porque habían escuchado, ¿verdad?, que Epafrodito se había enfermado, entonces estaban preocupados, y el apóstol le vuelve a enviar a Filipos una carta, con esta carta que estamos leyendo. Devuelve ese gesto el apóstol, agradeciendo, porque él fue profundamente conmovido cuando recibe la ofrenda de Filipo, de los filipenses de mano de Epafrodito. Ahora, yo quiero centrarme en algo que alguna vez ya les comenté, pero hoy lo vamos a ver desde otro enfoque, un enfoque diferente. Cuando el apóstol Pablo les agradece concretamente por la ofrenda, ustedes han leído han visto lo que hemos leído recién, todo lo que él dice. Dice en el versículo 18, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, y ahí podría decir el apóstol, la ofrenda que me enviasteis. Sin embargo, no dice así.
Dice, lo que me enviasteis. Y fíjense cómo describe: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muchas veces nos hemos preguntado, y yo he meditado en esta idea del olor fragante. El domingo algo dijimos en la cena del Señor acerca de lo que significa esta ofrenda, ofrecer algo a Dios que llega a su presencia como un sacrificio agradable, como un olor fragante. La figura de este olor fragante está sacada del incienso aromático que se quemaba juntamente con el sacrificio. Ustedes se acordarán, hermanos, que bajo la antigua ley, 2 veces por día se tenía que ofrecer el incienso, quemarse el incienso en el altar, digamos, en el altar de oro, ese altar que era justamente para quemar el incienso. 2 veces por día, durante el día y digamos, de día y de noche. En 2 oportunidades se quemaba el incienso en el altar de oro. Era un compuesto hecho por 4 ingredientes. Un compuesto cuya formación era, digamos, no se podía modificar. Tenía un carácter muy sagrado ese incienso, a tal punto que en algunos casos sacerdotes que ofrecieron incienso extraño, y lo había advertido Dios en su momento, fueron raídos, fueron quitados de su pueblo, fueron ajusticiados con la muerte. Así que fíjense ustedes lo importante que era mantener esa fórmula que Dios le entregó a Moisés para ofrecer como incienso. Tenía 4 ingredientes, según les enseña la palabra. En el día de la expiación, a diferencia de lo que pasaba en los demás días del año, el sumo sacerdote entraba con el incensario al lugar santísimo, porque el altar del incienso estaba en el lugar santo, es decir, en el ambiente anterior, justo antes del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí ofrecía él entonces ese incienso. Y una vez por año, el día de la expiación, el sacerdote entraba y con un incensario, ¿verdad?, practicaba ese culto de la expiación y ofrecía ese incienso que también subía a la presencia de Dios como un perfume agradable, como un olor fragante. Esta idea está siempre presente en la Biblia, hermanos. La idea del olor fragante a mí me gusta mucho porque la vemos reiteradamente en la Biblia y se aplica a diferentes casos, a diferentes situaciones. La Biblia compara ciertas situaciones de la vida y ciertos casos con este olor fragante que llega agradablemente a la presencia de Dios. Y yo quiero que veamos así rapidito 5 casos que aparecen en la palabra de Dios, así muy someramente, donde la Biblia vincula algún aspecto de la vida con este olor fragante, con este aroma agradable. Recordemos la imagen, hermano, la imagen del incienso que se arrojaba sobre el altar del incienso, donde había carbones encendidos y se producía esa humareda, ¿verdad? Una humareda de aroma que llegaba a las alturas, y Dios lo tomaba esto como si fuese un verdadero culto de adoración. Es lo que dice Pablo aquí en su carta cuando recibe la ofrenda. Él no recibe solamente una ofrenda. Él dice, yo recibo, dice aquí, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. La primera figura que encontramos vinculada con el olor fragante, hermanos, es justamente la ofrenda. Es lo que dice Pablo aquí en esta carta. El olor fragante de la ofrenda. Así describe Pablo la ofrenda recibida de parte de los filipenses por mano de Epafrodito. Miren ustedes qué importante que él lo diga de esta forma. Porque él no mira la ofrenda por el valor económico que tenía, sino más bien, en este caso, la ofrenda se convierte en un ejercicio de fe. La ofrenda pasa a formar parte de nuestra adoración. Es importante esta idea. El apóstol no mira tanto cuánto le dan. Él más bien mira el acto espiritual de haberlo ayudado
Y para Él esto es realmente olor agradable, un aroma agradable, un sacrificio acepto delante de Dios. Cuando uno mira la ofrenda en la Biblia, si tuviéramos que hacer un estudio sobre la ofrenda, especialmente en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios no mira tanto cuánto damos, sino más bien de qué manera damos. En el Antiguo Testamento ustedes saben que estaba fijado el diezmo como obligación para el pueblo. El diezmo era el 10% de lo que percibían. Si ganaban 100 pesos, tenían que dar como ofrenda fija, digamos, 10 pesos para el Señor. Esto se reformula en el Nuevo Testamento, no se elimina, sino que se mejora. ¿En qué sentido? Bueno, hay mucha enseñanza en el Nuevo Testamento sobre la ofrenda, pero por ejemplo el Señor dijo que la ofrenda debe ser anónima. Nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace nuestra mano derecha, ni nuestra mano derecha lo que hace nuestra mano izquierda. No debemos hacerlo a viva voz para que la gente no se entere cuánto ofrendamos. Debemos hacerlo en forma secreta, en forma anónima. Debemos hacerlo con un corazón alegre, no con pesar, sino agradándonos en ese ejercicio de fe. Porque, hermano, tenemos que entender que cuando estamos ofrendando, no solamente estamos poniendo un dinero, sino que estamos adorando a Dios. Esto es parte de nuestra adoración. En la cena del Señor, cuando hacemos la ofrenda, bueno, ahora lo estamos haciendo en forma virtual, pero cuando estamos ofrendando, ese tiempo no es que estamos juntando una platita para pagar la luz. Esto es secundario. Lo que estamos haciendo es continuando con la adoración. Estamos elevando a la presencia de Dios ese aroma agradable, ese sacrificio acepto, ese olor fragante. Por eso no es un tema que tenemos que minimizar, no es un tema que tenemos que evitar. Hay hermanos que yo he visto que a veces no ofrendan, no juzgamos porque a veces no hay dinero para hacerlo, ¿verdad? Pero sería bueno que siempre reservemos, aunque sea una monedita, porque saben ustedes que Dios mira con buenos ojos y recibe ese ejercicio espiritual como una verdadera parte de la adoración. El Señor Jesucristo, para ser breve, no quiero extenderme mucho en este punto, pero Él habló claramente de la ofrenda a través del ejemplo de la viuda. Podemos ir a Marcos en su casa, después te lean capítulo 12, versículos 4 en adelante. Cuando el Señor habla de la ofrenda, está diciendo que ahí iban al templo, al arca de las ofrendas, muchos hombres ricos y ponían de lo que les sobraba. Pero cuando va la viuda, dice la Escritura, dice él que, digamos, la ofrenda de ella vale mucho más que todas las demás, porque si bien solamente puso 2 blancas, puso lo que tenía, todo lo que tenía, es decir, todo su sustento. Ahí es como, hermano, yo veo que Dios reformula la idea de la ofrenda. En el Antiguo Testamento, el diezmo se ponía, y cuando uno ponía el diezmo, había cumplido, digamos, con la exigencia monetaria, con el cálculo. Cumpliste con el cálculo. Pusiste el 10%, cumpliste con el cálculo. Pero ¿cuánto te queda en el bolsillo? Si vos tenés 1 millón de pesos y pones el 10%, te queda una fortuna todavía en el bolsillo, ¿verdad? Vos cumpliste con el cálculo. Pero el Señor Jesucristo enseña en el Nuevo Testamento que si ponemos aunque sea 2 blancas, que es mínimo, era la mínima expresión monetaria de ese momento, pero ponemos aunque sea eso, ponemos todo lo que tenemos, Dios no mira lo que ponemos, sino cuánto nos queda. Es decir, aquí no cumplimos con el cálculo, aquí cumplimos con el sentir de nuestro corazón. Dios mira lo que sentimos, Dios mira cuánto le valoramos, Dios mira cuánto valemos para Él. Ese es el ejercicio de la ofrenda en el Nuevo Testamento. No es que el diezmo esté abolido, pero sí que está mejorado, está perfeccionado. Hoy Dios mira la ofrenda más que mirando el valor monetario, mirando el sentir de nuestros corazones y sintiendo que el valor, o mejor dicho, el olor fragante, ese aroma agradable, no reposa en el valor económico de lo que está dentro de la bolsa, aunque tampoco debemos ser mezquinos, ¿no? Tampoco eso. Pero el valor para Dios, como olor fragante, no está en la cantidad, en el número, sino está en nuestro corazón. Dios mira más allá del valor monetario.
pone sus ojos a ver de qué manera damos. Y ojalá cuando estamos ofrendando podamos, hermanos, tener este sentimiento de que nuestro objetivo, más allá de contribuir a los gastos, de pensar en que hay que pagar los impuestos, todo esto está bueno, es parte de nuestra responsabilidad, pero nuestra primera responsabilidad a la hora de ofrendar es que estamos adorando a Dios. La ofrenda, bien entendida, se toma como un sacrificio para Dios. Por eso nunca pensamos que ofrendamos para la iglesia. Nunca pensamos que ofrendamos para el tesorero. Nunca pensamos que ofrendamos para los pastores o para hermanos en particular. Ofrendamos para Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que aunque a veces tengamos un punto de vista distinto con respecto al destino del dinero y que pensemos que quizás tenga que ser administrado de otra manera, en nuestra acción no debería ser privar la ofrenda a la iglesia, sino dejar esto a la mano del Señor, pero no cesar en ese ejercicio espiritual de adoración, porque se lo debemos a Dios y no a los hermanos. Entonces decimos el olor fragante de la ofrenda. En segundo lugar, podríamos seguir hablando de esto mucho más, pero abreviando, ¿no? El olor fragante del sacrificio de Cristo. Ese es el segundo punto y es un punto básico de la Biblia. Lo encontramos en Efesios capítulo 5, dando vuelta a la hoja casi. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y fíjense cómo describe allí: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es lo que comentamos el domingo en la Cena del Señor. El sacrificio de Cristo, ¿qué fue? Fue muchas cosas. Fue redención, fue perdón, fue victoria, todo lo que quieran. Pero desde este punto de vista fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos dice en el capítulo 10, verso 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo, dándose a sí mismo, fue obviamente un sacrificio para agradar al Padre. Ahora mismo ustedes me llamó la atención, hermanos, que en este caso, el mismo autor, ¿verdad? Pablo, que es el mismo autor de las dos cartas, la expresión del versículo aquí, hablando del sacrificio de Cristo, es la misma expresión que aparece cuando él recibe la ofrenda de los filipenses. Es decir, en ambos casos habla de un sacrificio agradable, de una ofrenda que produce olor fragante. Es decir, el gesto más modesto que hagamos para Dios, nuestra ofrenda, recibe el mismo calificativo que el sacrificio supremo cumplido por su Hijo. Dios califica de la misma forma el sacrificio de Cristo en la cruz que nuestro ejercicio de fe al adorarle a través de la ofrenda. Fíjense ustedes, estamos hablando, hermanos, de ese olor fragante. Cristo produjo un olor fragante, un sacrificio agradable, un olor grato, ese humo del incienso espiritual que subió a la presencia de Dios cuando Él venció el pecado. ¿Quién lo puede negar? Pero Dios hace un paralelo y con las mismas palabras se refiere a nuestro acto de ofrendar. Así que tengámoslo en cuenta, hermanos, porque no es un tema menor. Tercero, el olor fragante de la pureza y de la santidad. Cuando terminó el diluvio, lo primero que hace Noé es levantar un altar. Enseña Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21, que levanta un altar después de ese diluvio. Ustedes recordarán que el diluvio fue ese tremendo juicio que Dios descargó sobre la tierra a causa del pecado del hombre, porque Dios aborrece el pecado. Ahora, cuando
vuelvo a decir, termina el diluvio y Noé sale del arca con su familia, lo primero que hace es levantar un altar y ofrecer un holocausto a Dios. Y dice la palabra que él toma animales limpios y aves limpias. Y fíjense lo que dice ese versículo, Génesis 8, versículo 20, al principio de la Biblia. Por eso decía que esta idea está presente prácticamente en toda la Escritura. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Me llamó la atención que diga todo animal limpio y ave limpia. ¿Saben por qué? Porque también Dios se agrada de la santidad y de la pureza. Nuestras vidas son para Dios aroma agradable cuando se presentan, ¿verdad?, ante Él en santidad, en pureza, lejos del pecado. Una vida de santidad, hermanos, es una vida de olor fragante al Señor. Dice el Salmo 24, capítulos 3 y 4, unos versículos también muy conocidos, ¿no es cierto? Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es decir, el valor que Dios le da a la santidad y a la pureza. Romanos 12:1 nos habla de ese texto también muy conocido: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El olor fragante de la pureza y de la santidad. Dios se agrada, hermano, de una vida alejada del pecado. Y cuando nuestras vidas están alejadas del pecado, no digo que seamos perfectos, pero cuando por lo menos tenemos la intención, ¿verdad?, de no pecar, aunque a veces pecamos, pero cuando tenemos ese deseo de agradarle y de apartarnos del mal y de corregir lo que está deficiente, bueno, realmente Dios se agrada de una vida así, porque estamos ofreciendo limpieza, estamos ofreciendo pureza, estamos ofreciendo santidad. Recordemos el caso de Noé. Es llamativo: animales limpios y aves limpias. Vuelvo a decir, una vida de santidad es olor fragante al Señor. Entonces estamos diciendo, el olor fragante de la ofrenda, el olor fragante del sacrificio de Cristo, el olor fragante de la pureza y de la santidad. No podemos dejar de mencionar el olor fragante de la oración. El olor fragante de la oración. Dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí los 4 seres vivientes seguramente son una jerarquía especial de ángeles, seres vivientes, que aparecen en otras partes del Apocalipsis, que revoloteaban, dice, alrededor del trono de Dios. 4 seres vivientes. Y los 24 ancianos, por supuesto, sabemos que representan a los 12 patriarcas, es decir, la ley, y los 12 discípulos, es decir, la gracia, la fusión, ¿verdad?, en el trono de Dios, de la ley y de la gracia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esa imagen es sumamente ilustrativa de lo que hace Dios cuando actúa, ¿verdad?, en el hombre. Sus dispensaciones se funden en una sola. No importa el judío, el gentil, no importa la gracia, la ley, no importa. Lo que importa es el amor de Dios derramado a través del sacrificio de Cristo. Por eso eres el centro allí y eres el que está entronado en la presencia de Dios. Pero a mí me llama la atención, hermanos queridos, que estos 24 ancianos, junto con estos seres vivientes, dicen,
todos tenían, fíjense lo que tenían, arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Maravilloso versículo. Capítulo 8 ahora, pasamos al capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Es decir, que el incensario estaba en las oraciones de los santos como incienso, y se le agregó, dice, mucho más incienso, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué les parece, hermanos? Las oraciones de los santos. El incienso en alguna medida también es símbolo de la oración. Es símbolo de la oración. Dice en Salmo 141, versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Así que cuando estamos orando, nuestras oraciones, vamos a ir simbólicamente, no es una imagen que da la Biblia allí. El Apocalipsis está lleno de imágenes visuales que están colocadas o están puestas para que comprendamos un poquito la grandeza de la realidad espiritual de Dios, porque somos incapaces de entender lo infinito. Entonces la Biblia presenta recursos finitos, concretos, materiales, un cáliz, el incienso. Por supuesto, con una oración vos no podés llenar un vaso, pero espiritualmente hablando se comprende esto en el sentido del valor que Dios le da a la oración y que termina siendo un acto de adoración que se derrama ante su presencia. Por eso dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso. Yo cuando entendí esta porción, tuve el deseo de decirle a Dios, bueno, Señor, ayúdame a llenar todavía más esa copa. Ayúdame a llenarla más, que pueda orar más, y que pueda llenarla más con incienso, que haya más incienso, más incienso, más incienso. Porque ese es el deseo de Dios. Yo insto a los hermanos, por supuesto que la oración en público es parte de la oración. Uno ora en casa, debería orar en casa, dice la Biblia, sin cesar. Pero insto a los hermanos a que cuando tenemos la ocasión, hermanos, en las reuniones, no dejemos de abrir nuestra boca, aunque sea para decir 2 palabras. Porque llevar la iglesia en oración a la presencia de Dios es un alto privilegio que tenemos los varones. Si lo hicieran las mujeres, yo les digo, hermano, nos dan la papa las mujeres. Son mucho más dispuestas para hablar y para orar. Pero nuestra misión como varones es llevar el sacerdocio público. Entonces tenemos la misión de orar y no callar. En la cena del Señor, cuando pedimos reuniones de oración, no puede haber silencios tan extraños. Yo no hablo que esté mal hacer un silencio, ¿verdad? Pero sí digo que a veces el silencio es el resultado de una, digamos, de una apatía, de una especie como de insensibilidad. Y yo no quisiera que estemos atravesando esta situación. Tendríamos que levantarnos uno atrás de otro, porque ¿quién puede cerrar sus labios y decirle, Señor, te agradezco por la salvación? Señor, por el perdón. Y ya con eso es suficiente. No tenemos que hacer una oración de media hora. No tenemos que hacer una oración larga con un montón de palabras bonitas, porque Dios mira nuestro corazón, hermano. Entonces recordemos este punto, aprovechemos las oportunidades que tenemos de orar, porque estamos llenando las copas del incienso, y este incienso un día se derramará delante de Dios como parte de la adoración en el trono, allí en la gloria. Cuando el Señor Jesucristo fue visitado por los sabios, ustedes recuerdan cuando era un bebé, ya crecidito, no es que había nacido en ese momento, se calcula que el Señor tenía ya cerca de un añito, cuando llegan los sabios, le traen a él los presentes que siempre recordamos en la Escritura, ¿no? La mirra, el oro y el incienso. El oro, sabemos lo que significa, habla de su realeza, de su divinidad. El oro es lo más valioso, así que nos habla del valor que tiene Dios, como Dios absoluto, como ser divino. La mirra nos habla de su sufrimiento, porque era una especie aromática con la cual se
se perfumaba los cadáveres, la mirra, sufrimiento y sacrificio. En el incienso, algunos han visto la idea de la humanidad del Señor, pero otros han compartido la idea también de que está simbolizando su sacerdocio, porque era muy frecuente la idea del sacerdote, ¿verdad?, llevando el incienso en el incensario y elevando este incienso como perfume agradable a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro supremo sacerdote, y Él recibió el incienso hablando de su sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Dios y podemos ofrendar este incienso orando en su presencia, con un gran privilegio que esto significa para nosotros. Y terminamos, hermano, porque la hora se fue. Nada más les digo, el último punto, el olor fragante de nuestro testimonio. Vemos 5 puntos: el olor fragante de la ofrenda, el olor fragante del sacrificio de Cristo, el olor fragante de la pureza, el olor fragante de la oración, el olor fragante de nuestro testimonio. Después en casa ustedes lean 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice allí: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor del conocimiento de Dios. Nosotros exhalamos, hermanos, ante el mundo el olor de Dios. A ver si nos entendemos en esta idea. Después en casa lean. Allí el apóstol dice: Dios nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué la palabra menciona el triunfo? ¿Ustedes saben, hermano, lo que era el triunfo? ¿De dónde Pablo saca esta idea? Bueno, en el antiguo imperio romano, y en el tiempo de la república, antes que fuese un imperio, antes que fuese una monarquía, o por lo menos un imperio, porque primero fue monarquía, después fue república y después fue imperio. Pero dejando de lado esto, cuando venían los generales, por ejemplo Julio César, con sus grandes conquistas militares, ¿qué hacían en Roma? Una gran caravana, un desfile, al cual se le llamaba triunfo, En ese desfile al frente iba el general victorioso, se le colocaba una corona de laurel en la cabeza, y atrás le seguían sus soldados, aquellos guerreros que habían acompañado esa conquista sin sus armas. Y después venían todos los esclavos y las personas que habían sido conquistadas. Y también traían sus botines, no los zapatos, sino todo lo que habían conquistado de plata, ¿no es cierto? Lo que habían saqueado de los pueblos vencidos. Era una especie de desfile militar que se llamaba triunfo, y esto para el pueblo era una algarabía, era un gozo terrible. Bueno, la idea está sacada de allí, hermano. El apóstol dice que Cristo es el general que va comandando el ejército, y nos lleva a él de triunfo en triunfo. Cada vez son más las victorias espirituales del Señor. ¿Y saben qué pasaba en Roma? Cuando esto ocurría, se quemaba incienso. Cada vez que el romano sentía el olor del incienso, lo asociaba con el triunfo y con la victoria de su general. Nosotros, hermanos, estamos irradiando en el mundo el olor de Dios, y debemos ser esos que representen a nuestro, entre comillas, general, a nuestro capitán, a nuestro Señor. Y tenemos que dar un aroma que sea agradable, un aroma que sea digno del Señor. Ojalá, ¿no es cierto?, en este desfile decimos se quemaba el incienso, y de tal manera que muchas personas lo podían oler. Así el apóstol deseaba que su vida fuera un olor fragante, flotando en el aire, revelando a Dios, recordando a Cristo ante el mundo. Termino haciendo una pregunta, hermanos. ¿Estamos manifestando el olor del conocimiento de Dios ante el mundo? Final. Presencia de Dios, aroma agradable, sacrificio acepto, olor fragante. Que así pueda ser con nosotros en cada aspecto de la vida. Nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestro testimonio, nuestra vida de santidad. Y por supuesto, valorando especialmente el sacrificio de Cristo, la obra perfecta de adoración, a través de la cual Dios recibió también la gloria y el perfume agradable que solamente Él le pudo dar. No quiero seguir más porque ya pasamos casi 10 minutos y tenemos que terminar, hermanos. Pero sí terminar ahora con una palabrita de oración, a ver si escuchamos bien lo que hablamos hoy. Y algún hermano que así desee de orar, lo haga como final.
y después les doy los anuncios. Padre Santo, Dios, te agradecemos, Señor, por este momento que podemos escuchar esto tan importante que es la adoración. Desde nuestro corazón, desde las ofrendas, desde todo lo que hacemos en la vida. Por eso pedimos perdón si a veces no somos lo suficiente fieles o lo suficiente adoradores como a ti te agradaría, pero tenemos el deseo de hacerlo. Por eso te damos las gracias, que tenemos este privilegio, te damos las gracias por el mensaje que hemos escuchado y también pedimos que conteste las oraciones de acuerdo a tu voluntad y dejamos todo en tu mano. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, recordemos las reuniones, hermanos, fin de semana aniversario. La iglesia cumple, ¿cuántos años? ¿Quién se acuerda? 34. A ver, ¿se acuerdan? 34 años. ¿Es mucho o es poco? Bueno, más o menos, ¿no? Según cómo se mire. Es poco, es poco. Bueno, ojalá podamos cumplir mucho más sirviendo al Señor si es que Él retarda su venida, pero ojalá que venga pronto y podamos estar para siempre con Él. Dios mediante, el sábado a las 7 de la tarde, recuerden, hermanos, 19 horas, tendremos nuestra reunión por Zoom. Va a ser una reunión, digamos, online, donde podremos escuchar la palabra de Dios, donde estaremos escuchando también algunas, digamos, testimonios o cosas musicales, que seguramente también serán de mucho agrado de cada uno de nosotros. También podemos orar dando gracias a Dios por estos 34 años. Y el domingo a las 20 tendremos nuestra reunión también de aniversario, pero con carácter evangelístico por YouTube. Así que vamos a pasar el link para que lo podamos compartir con los inconversos. También recordemos que el domingo a las 6 de la tarde a las 7 de la tarde tenemos la Cena del Señor. Domingo 19 horas, Cena del Señor, y 20 horas la reunión final de esta serie de aniversario. Por el momento, hermanos, seguimos con lo virtual. Estamos todavía a la espera de las novedades que pueda haber este fin de semana. Después cualquier novedad les vamos a informar. También estemos atentos porque en algún momento, puede ser viernes, puede ser sábado, van a recibir una sorpresa. Aquellos que han denunciado sus domicilios, aquellos que han hecho mención de sus domicilios, ustedes cuando escuchen el timbre, no dejen de abrir la puerta. A lo mejor viene Caperucita Roja con la canastita llena de todo. Así que vamos a estar atentos a ese llamadito. Y bueno, les agradezco mucho este tiempo, hermano, que me han bancado estos minutos. Es un gusto para mí estar compartiendo la palabra y ojalá que haya sido de bendición para su vida. De aquí de casa le mandamos un beso. Estamos con Eli, con las chicas, aunque no se ven, están, tienen vergüenza de salir porque están sin maquillaje. Bueno, así que para el próximo domingo, si Dios quiere, sábado, los estaremos viendo, hermanos. Que Dios los bendiga. Chao. Chao, bendiciones. Bendiciones. Igualmente, chao.